Este, agradeciendo la gentileza, el afecto que nos tenemos entre los neurocirujanos funcionales de la América Latina y de Iberoamérica y del el esfuerzo de hacer investigación de este tipo. Algunas reflexiones. Bueno, primero, declaración de conflicto de interés con Medtronic. Ustedes saben que no haríamos nosotros realmente neurocirugía funcional si no fuera porque realmente nosotros hemos, hemos respondido a las necesidades de la población de los psiquiatras, nuestros amigos, quienes nos envían pacientes porque tienen una alta prevalencia. Yo voy a hablar de mi experiencia personal sobre el pedúnculo talámico inferior y al final haré unas pequeñas reflexiones dando paso a los expertos que ahora nos acompañan. Ahora, pues el trastorno obsesivo compulsivo es el 3% de la población, lo cual me sorprendió, y el 1% de la población ha tenido trastorno depresivo mayor, el 20% es refractario en trastorno depresivo mayor y el 40 a 60% es refractario en trastorno obsesivo compulsivo. Ya desde los años 2000 había habido intentos de utilizar la estimulación cerebral profunda en trastorno depresivo mayor y aparecieron targets de diferente índole. Aquí yo he puesto algunos, los que se han utilizado, por supuesto, hablaré de mi experiencia sobre el pedúnculo talámico inferior, pero el área 25, por supuesto, y otras estructuras han sido utilizadas al respecto. Pero, ¿qué es esto del pedúnculo talámico inferior? Yo les platico la historia. Yo me formé con los doctores Velasco, Marcos y Francisco Velasco, quienes vienen de una escuela muy tradicional acerca de la neurofisiología. Y la primera descripción que yo encontré del pedúnculo talámico inferior es por Shaibel y Shaibel en 1967, donde comentan que hay un conjunto de fibras que vienen precisamente de entre los núcleos intralaminares y de la línea media del sistema talámico inespecífico. Ustedes pueden venir que viene, como pueden ver aquí, del tallo cerebral, un conjunto de fibras probablemente dopaminérgicas y serotoninérgicas hacia el tálamo. También tendríamos otra que va al sistema límbico. Y el pedúnculo talámico inferior sería esta línea que atraviesa el núcleo reticular del tálamo. Esto es en animales, si no mal recuerdo, en Macacus rhesus y en gatos. Posteriormente, en el atlas de Schaltenbrand y Warren se puede observar en sagital 5.5, o sea, muy cercano a la línea media, el sistema reticular activador ascendente que proyecta al centro mediano a los núcleos intralaminares y se ve el funículo, un embudo que sale en la porción más anterior del tálamo hacia abajo y proyecta hacia la corteza orbitofrontal. Otra porción también proyecta al área septal. Así es como empezamos nosotros utilizando el pedúnculo talámico inferior para mejorar los síntomas de depresión. De hecho, lo hemos usado en algunas ocasiones, más frecuentemente en TOC. Cuando nosotros implantamos los primeros 5 casos, aquí se ven el plotting en un corte axial, también del Atlas de Schaltenbrand y Warren, se ve que está muy cercano a la pared del tercer ventrículo, atrás del fornix y de la comisura blanca anterior. Pueden ver que es un corte axial del Schalterman y Warren de menos 0.5, o sea, prácticamente sobre la línea hacia ACP y por delante del punto medio comisural. Es relativamente sencillo encontrarlo porque tenemos de referencia el fornix. En este corte histopatológico de un cerebro humano podemos ver precisamente la comisura blanca anterior y el fornix, la pared del ventrículo y el pedúnculo talámico inferior podría intuirse que está en estas fibras porque cercano a la pared del tercer ventrículo se encuentra realmente el hipotálamo. O sea, es una estructura relativamente sencilla anatómica de localizar y por neurocirujanos estereotácticos realmente simple. Ahora, electrofisiológicamente, esta estructura tendría una respuesta muy similar a lo que es el sistema talámico en específico o el centro encéfalo, que es cuando estimulamos a baja frecuencia, nosotros producimos respuestas reclutantes y cuando estimulamos a alta frecuencia se produce un DC shift. Esto ha sido repetido en las cirugías que nosotros hemos podido realizar. También por los estudios de Baxter y Saxena desde años anteriores
Actualmente se ha podido corroborar, sabemos que en la depresión y en el TOC había un hipometabolismo de la corteza orbitofrontal que permitía una hiperacción del sistema talámico en específico. Para el año 2002 implantamos a nuestra primera paciente, que para mí, lo he repetido, ha sido un caso icónico porque después de implantarla, una paciente con depresión mayor, 20 años de depresión mayor, 4 intentos de suicidio, 4 antidepresivos, dos series de estimulación de terapia electroconvulsiva. La paciente fue llevada con nosotros. Tenemos aquí la gráfica de Hamilton Depression Scale Score, en donde se puede observar las elevaciones y fluctuaciones propias, siempre por arriba de un nivel de normalidad. Cuando bajaba es que se dieron 2 sesiones de terapia electroconvulsiva, pero volvía a subir. Al día siguiente de la implantación cayó a tal grado que nosotros pensamos que podría haber sido un efecto placebo. Sin embargo, decidimos no encender el equipo. Si ustedes se fijan, al poco tiempo subió, volvió a fluctuar, lo prendimos, bajó, lo apagamos, subió y bueno, al final de cuentas nos dimos cuenta que no era un efecto placebo, sino un efecto sobre la paciente. Nos llegaron más pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y he hablado en otras ocasiones acerca de la implantación de electrodos intracerebrales en un modelo animal, en rata Wistar, macho, en un laberinto en T, pero aquí lo que hacíamos era un modelo propiamente de conducta perseverante. No lo hemos hecho para depresión, que también se puede hacer. Los primeros casos fueron de trastorno obsesivo compulsivo y depresión, donde se observaba una disminución, sobre todo de la escala White Box. Pero bueno, al momento actual, lo que les quiero comentar, hay pocos casos de implantados, digo, en comparación con la gran mayoría que es el área 25 y que nosotros pudimos resumir aquí, las iniciales del paciente, el sexo, la edad, la indicación de trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo mayor. La verdad es que actualmente tenemos otro caso más de trastorno depresivo mayor y otro más en Argentina, pero no los he incluido en esta serie. Tenemos el año en que fue implantado y reportado. El seguimiento, ustedes fijan, ya tenemos seguimientos hasta por 228 meses y el porcentaje de mejoría. Nos dimos cuenta que el trastorno depresivo mayor podía ser tal vez mucho mejor afectado que el trastorno obsesivo compulsivo. Y otro de los datos que les quiero comentar es que en este caso, por ejemplo, la primera paciente fue explantada sin haber una recaída de la depresión. También aquí el equipo fue depletado y el paciente no recayó. Y en este otro paciente de Argentina, hasta donde yo sé, sigue funcionando. En general, el pedúnculo talámico inferior ha tenido una mejoría sustancial en white box del 51% y de la depresión del 62%. Obviamente, en depresión los datos son pocos. Aquí me haría la pregunta de por qué hemos tenido tan pocos casos de depresión en comparación con trastorno obsesivo compulsivo. Siempre, tanto en Ok. los casos de OCD como depresión, hemos utilizado de 5 a 9 voltios, 450 microsegundos de estimulación y 130 Hz. Los efectos colaterales más observados han sido ansiedad y hubo una muerte por sobredosis en uno de los pacientes con TOC. Otro trabajo similar en OCD fue presentado por el grupo de Lozano, en donde se implantaron 5 pacientes y se hizo un seguimiento a lo largo de más de 2 años y se observó una mejoría en la escala de OCD. Sin embargo, en depresión no se reportó a los datos, aunque yo le pregunté directamente al doctor Lozano y parece que sí había habido un efecto, pero la indicación había sido OCD. A lo largo del tiempo podemos decir que existen diferentes targets, no voy a hablar mucho al respecto porque evidentemente hay otros expositores, pero lo que más se ha implantado evidentemente para depresión es el área 25, aunque también tenemos el brazo anterior de la cápsula interna, tenemos el núcleo accumbens, y en este trabajo que todos conocemos de Cohen se observa perfectamente que todos los targets confluyen sobre una misma carretera o bueno, sobre una gran vía que pudiera ser la confluencia de estructuras que vienen del tallo cerebral hacia el telencéfalo. En esta diapositiva que yo les he preparado aquí, por motivo de esta plática, les quiero comentar
que, por supuesto, el target que más he utilizado yo es el pedúnculo talámico inferior y tiene tal vez el mayor voltaje, salvo el núcleo accumbens. Pero es, sin embargo, la mayor cantidad de energía porque utiliza 450 microsegundos y todos, prácticamente todos los targets se estimulan a alta frecuencia. Llama la atención que el pedúnculo talámico inferior ha sido el que más ancho de pulso ha utilizado, siendo que los otros han utilizado menor ancho de pulso. Incluso también el área cortical ha sido propiamente una de las estructuras que pudiera ser igual que la superolateral del middle forebrain bundle, pudiera ser la que menos cantidad de energía proyecta. Hablaría tal vez de la confluencia de otras estructuras que pudieran tener proyección sobre el sistema dopaminérgico. A lo largo del tiempo, prácticamente para terminar, les quiero decir que hemos encontrado que el complejo amigdalino proyecta hacia el pedúnculo talámico inferior a través del ansa peduncularis y esto se ve precisamente a través de un conjunto de fibras en tractografía que rodean al tálamo y hacen conexión justamente con las fibras que son formadoras del pedúnculo talámico inferior. Esta diapositiva que les traigo ha sido un trabajo de un paciente que realizamos nosotros en México, el último paciente que implantamos, en donde ya hacemos una proyección del pedúnculo talámico inferior de manera personalizada. Quiero decir, hacemos una tractografía para poder ver la confluencia de las fibras y la localización. Y en esta DTI nosotros podemos observar la gran cantidad de confluencias como si fuera un sitio donde entrecruzaran estructuras y en consecuencia podríamos tener, porque nos preguntamos por qué un mismo target podría funcionar para trastorno depresivo mayor y para trastorno obsesivo compulsivo. Por supuesto, nunca olvidar que todo proyecto de estimulación cerebral profunda para trastornos psiquiátricos debe de conllevar un proceso ético, científico muy fuerte. Nosotros hemos tenido que participar ya desde hace tiempo en esta circunstancia de establecer las normas éticas para poder determinar que el paciente está recibiendo la mejor es, terapia ética y científica. Nosotros tenemos que hacer una clasificación de acuerdo al DSM-5. Dos psiquiatras tendrían que corroborar 5 años de enfermedad, supervisión farmacológica sobre el tratamiento, haber recibido terapia electroconvulsiva, que un comité de expertos indique cuál es el target, que se informe y se haga un consentimiento informado y se someta a un comité de ética que se haga el procedimiento en centros de expertos, esto no puede ser para cualquier centro, y que se haga un seguimiento por lo menos de 10 años. Este video lo salto por obviedad de tiempo, además es al final de cuentas un tema de obsesiones y compulsiones. En conclusión, el pedúnculo talámico inferior es una opción de tratamiento para depresión mayor y OCD. Creemos que un poco más fácil es controlar la depresión mayor y tiene un promedio de respondedores en general del 55%, con una reducción. Aquí, bueno, los puse los datos en relación a la información general, aunque en nuestros tres pacientes el porcentaje de respuesta es cercano al 70%. Hacen falta hacer estudios randomizados, que no es fácil, cegados. Por supuesto, los sistemas límbicos y paralímpicos deberían de ser considerados también como parte de las estructuras afectadas, de la conectómica que vamos a hablar el día de hoy, y la probabilidad de que los pacientes puedan ser explantados sin recaída, para nosotros ya es un hecho. Si ustedes de hecho se fijan, la mayor parte de mis pacientes fueron ya o explantados o depletados. Y por supuesto, los aspectos éticos son siempre mandatorios y yo les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Fiacro, por tu excelente conferencia y le voy a dar paso al doctor que trabaja en Emory University Hospital en Atlanta, que nos va a hablar de área subgenual, hub del circuito afectivo, para proporcionarnos otro abordaje a la patología con respecto a las diferentes variantes que podemos ofrecer desde el punto de vista quirúrgico. Patricio, tenés
tu Bueno, tiempo. primero de todo, agradecidísimo y siempre honrado de estar, digamos, rodeado de neurocirujanos más que de psiquiatras, pero acá el trabajo a veces me parece que es más tratar de convencer a los psiquiatras que a los neurocirujanos que estamos todos en la misma. Acá Sí, entendemos lo sí. que es un poco más, me parece que el trabajo más de campo es lo que me toca hacer a veces con los psiquiatras. Yo siempre recibo estas invitaciones tan gentiles de parte del grupo de cirujanos, ¿ok? Em, Estos son mis conflictos de interés. Yo voy a estar hablando de estimulación cerebral profunda en el área del cíngulo subcalloso. Como tengo 15 minutos, en realidad vamos a ir un poquito rápido sobre qué es la historia y después contar lo que estuvimos haciendo en los últimos años y a dónde estamos ahora. Como sabemos y como mostró el doctor Jiménez de una manera clarísima y aparte me encantó la concepción de unificar un circuito en el cual todos estamos tal vez entrando por diferentes lados, pero al fin y al cabo compartimos eh, los mismos circuitos. En el año 2005, eh, el primer reporte de estimulación cerebral profunda en el área del cíngulo fue publicado en la revista Neuron con Helen Mayberg y Andrés Lozano, que mostraron eh, buenos outcomes. Pero después, de una manera tal vez prematura, se decidió hacer un estudio clínico randomizado doble ciego que no replicó esto que se había encontrado y descrito ya en los casos de Canadá y en otros casos a lo largo digamos, y a lo ancho de Estados Unidos y de Europa. Entonces todo el mundo, en realidad, en esa época, cuando salieron estos resultados que les voy a describir, muchos dijeron, bueno, en realidad la depresión es muy complicada, esto no funciona, es muy difícil, el DBS no funciona, y hubo, digamos, nosotros acá, yo estoy acá hace casi 18 años, muchos problemas para tener funding, para poder hacer, continuar las investigaciones, pero nosotros una vez, o sea, esto es algo que también probablemente ustedes como neurocirujanos lo entienden de una manera clarísima. Es que a veces cuando uno ve del punto de vista clínico cómo estos pacientes eh, realmente cambian y la vida de ellos cambia, uno no, o sea, uno se transforma eh, digamos, en un fiel acólito de esta terapia y empieza a entender que si algo no funciona, no es porque la terapia no funciona, sino porque los estudios no estuvieron bien diseñados. Entonces, aprendimos de la experiencia, aprendimos de nuestras fallas y de nuestros éxitos, y estamos entendiendo un poco mejor, que lo voy a dejar afuera por cuestiones de tiempo, lo que está pasando con el cambio en estado. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro del paciente que está deprimido a un paciente cuando ya no está deprimido? Y estos son estudios que hemos hecho con electrofisiología a través de los devices nuevos de Medtronic que permiten grabar y entender la electrofisiología de una manera más clara. Pero para ir de vuelta a las bases, ¿no? Sabemos que en los pacientes que tienen depresión, en los pacientes que tienen, digamos, un estado de ánimo inducido para estar tristes, hay un hipermetabolismo en el área del cíngulo subcalloso. Y también sabemos que si los pacientes reciben un tratamiento efectivo, ya sea de psicoterapia, de farmacología con SSRIs o SNRIs, o terapia electroconvulsiva o estimulación magnética transcraniana, no importa cuál sea el tratamiento, los pacientes mejoran. Y una manera interesante también es que había un estudio en el cual era un estudio randomizado, doble ciego, en los pacientes también que habían respondido al placebo, también uno veía cambios metabólicos con una baja del metabolismo en el área del cíngulo subcalloso, representando en cierta manera no solamente un efecto de la droga o de la terapia, sino del cambio de estado. Entonces, la baja de metabolismo en el área del cíngulo subcalloso en los pacientes que responden a la depresión es una reflexión del cambio de estado. Entonces, basado en eso, Helen Mayberg y Andrés Lozano decidieron implantar 6 pacientes
usando la misma tecnología que ya estaba disponible para pacientes con trastornos del movimiento. Y lo que vieron en 6 pacientes con depresión resistente al tratamiento severo, 4 respondieron a los 6 meses, de los cuales 3 estaban en remisión de síntomas. Y esto alargó digamos, una cantidad de diferentes estudios. Como ven acá, este se llama Depression Pilot, son los primeros pacientes que se implantaron en Canadá y que después siguieron implantándose durante varios años. Después en Emory iniciamos en el 2007 varios estudios y después acaban a ver como el estudio Broaden, que fue el estudio esponsoreado por St. Jude, ahora Abbott, se largó en el año 2008, tal vez de una manera prematura, porque todavía en realidad no sabíamos bien qué era lo que hacía un paciente respondedor o no. Y después estos son varios otros estudios que se hicieron en Canadá y en Europa. Pero acá ven también como en el timeline ven este estudio que se llama Reclaim, que estudió la cápsula ventral, el ventral capsule ventral striatum, estriado ventral también, que lamentablemente no demostró una diferencia entre tratamiento activo y placebo o, digamos, estimulación sham. Y después los 3 estudios que se están haciendo ya hace varios años en el área del Medial Forebrain Bundle en Alemania por Volker Konen y Thomas Schlepfer. Pero volviendo al área del cíngulo subcalloso, este estudio incluyó 90 pacientes. Originariamente estaba diseñado para tener 200 pacientes, pero hicieron un estudio interino de futilidad y los estadísticos decidieron que este estudio tenía bajas probabilidades de llegar a un outcome positivo si se incluían los 200 pacientes. Entonces el estudio fue finalizado después de 90 pacientes. Pero, digamos, no hace falta también ser muy pesimista para darse cuenta que esto en realidad, como ven, no había una diferencia en los primeros 6 meses entre el tratamiento activo y el tratamiento sham, con una mínima diferencia, pero en realidad casi las curvas seguían igual. Entonces, nosotros en Emory nunca fuimos parte de ese estudio y nosotros hacíamos nuestro propio, digamos, como se llama, estudio iniciado por investigadores, más que de la industria. Y tratamos de empezar a entender por qué ciertos pacientes respondían y no. Si uno miraba estrictamente la anatomía, digamos, a nivel de localización de X, Y, Z, exactamente ahí, no había una diferencia grande entre los pacientes que habían respondido y no. Esto es algo que Clement Hamani publicó hace ya muchos años y después nosotros lo replicamos en que la ubicación exacta, digamos, simplemente por pura, digamos, localización de X, Y, Z tridimensional, no lograba mostrar una diferencia entre los pacientes que habían respondido a no respondido al tratamiento. Pero lo que decidimos hacer fue verlo, incorporar el análisis de la tractografía. Entonces, como bueno, ustedes ya saben y entienden lo que es la tractografía, es el estudio de los patrones tractográficos con representaciones digamos, virtuales de lo que es la sustancia blanca, pero podríamos, digamos, modular exactamente, después de hacer una sobreimposición de la tomografía postoperatoria a la tractografía preoperatoria, podíamos ver acorde a los parámetros de estimulación que tenían, que como Fiacro bien replicó, alrededor de 6 miliamperes y 130 Hz y un ancho de pulso de 90 microsegundos, cada paciente tenía su patrón de activación único. Pero cuando vemos el patrón común de ubicación, lo que veíamos era que los respondedores, todos en común, tenían fibras que iban hacia el haz, digamos, sobre el forceps menor, hacia el polo frontal, o sea, medial frontal, fibras que iban hacia el estriado ventral y fibras acá en la figura sagital que veíamos que subía sobre el cíngulo, ¿no? Entonces, este patrón de 3 fibras, como decía el doctor Pampín, en este hub afectivo, digamos, al estimular en el área del cíngulo subcalloso tenemos proyecciones hacia frontal, hacia frontostriatales y hacia el cíngulo.
o sea, en el medio de lo que consideramos, digamos, áreas importantes del control emotivo y afectivo. Los pacientes que no respondían no compartían estas fibras y lo que era más interesante para nosotros es que a los 6 meses teníamos 6 pacientes que habían respondido, pero a los 2 años 12 pacientes habían respondido. Y uno esperaría de que al aumentar el sample, al aumentar el grupo de pacientes, lo que comparten es menor porque hay más pacientes, pero en realidad lo que vimos es que es exactamente igual. Entonces, lo que vimos fue que los pacientes que a través de prueba y error durante ese año seguimos tratando de ver cuál era la mejor combinación, cuando llegamos al fin y al cabo a los 2 años y eran respondedores, tenían el mismo patrón de los pacientes que habían respondido antes. Entonces dijimos, bueno, este es el patrón de respuesta de los pacientes, ¿por qué no lo aplicamos prospectivamente? Y lo que hicimos fue, antes de cada cirugía, buscar este patrón de fibras que combina el forceps menor, el cíngulo y las fibras frontostriatales, y un poco también del fascículo uncinado. Eh, y estos son ejemplos de cómo hacíamos para elegir el target. Y lo que vimos fue, que esto lo publicamos en el 2018, fue que pasamos de tener una tasa de respuesta del 41-48% a los 6 meses al 73% a los 6 meses y ahora después lo replicamos de nuevo y tenemos un 90% de respuesta a los 6 meses. O sea, eligiendo tal vez es una otra posibilidad es que aprendimos a elegir mejores pacientes, ¿no? Pero que el 90% o al 80% de tasa de respuesta usando la tractografía de una manera prospectiva fue muy entusiasmante. Entonces, lo que decidimos después hacer también es, lo que sabemos es que esto funciona a largo plazo, porque convencer a pacientes de una opción quirúrgica, sobre todo en trastornos psiquiátricos, es difícil y, digamos, el costo, el riesgo y digamos, la intensidad de este tratamiento tiene que ser duradero porque si no, digamos, no justifica este nivel de intervención, ¿no? Entonces lo que hicimos fue buscar en todos los pacientes que habían recibido estimulación del área del cíngulo subcalloso a través de Abbott y St. Jude. Nosotros teníamos nuestro grupo en Emory que ya habíamos publicado, pero juntamos a los pacientes que habían hecho el estudio en el estudio clínico y todos los otros estudios y logramos tener un sample de 172 pacientes. Entonces, de 172 pacientes que fueron implantados, lo que vimos fue, más allá de que hay una caída en los números que es simplemente atribuible a la falta de seguimiento en un estudio multicéntrico que se había terminado, es que hay una tasa de respuesta de una caída del Hamilton del 40% a los 12 meses, del 46% a los 2 años, y una tasa de respuesta, o sea, del 50% de mejoría al año del 50% y a los 2 años del 70% y se mantiene alrededor del 70% con una tasa de remisión, o sea, un Hamilton de menos de siete o menos puntos de alrededor del 50-53%. Y esto lo que importa también es que es muy importante, es sostenido. Esto ya a lo largo de 4 años, nosotros tenemos pacientes ahora que han sido implantados hace más de, bueno, ya casi de 2007, o sea, 18 años ya implantados, con ahora baterías recargables y siguen teniendo una respuesta sostenida. Mi experiencia con la discontinuación de la estimulación es que los pacientes suelen volver a deprimirse con el tiempo, pero es una pregunta, digamos, una pregunta abierta. Y esto es lo que nosotros estamos buscando. Esto es una foto de una paciente mía que me mandó, digamos, después de haber estado 10 años en remisión completa de síntomas, se animó a tomar la decisión, la podemos llamar buena o mala, de casarse. Y esta es la foto que me mandó hace un par de años cuando decidió casarse. Entonces, lo que decidimos hacer ahora es convencer de nuevo a Abbott, que fue difícil porque habían invertido un montón de plata en su primer estudio que había fallado, en hacer un estudio nuevo clínico. Y ahora vamos a implantar 100 pacientes a lo largo de 20 sites diferentes en Estados Unidos. Ya vamos alrededor de 18 pacientes. Este estudio empezó más o menos a mitad de año.
vamos 18 pacientes y que queremos terminarlo para final de 2026, implantando los 80 pacientes que faltan. Y el estudio va a ser usando tractografía de manera prospectiva, eligiendo pacientes de una manera muy estricta y haciendo que el estudio, en vez de ser 6 meses, dure un año, que es lo que pensamos también que es la consolidación de una respuesta antidepresiva. Así que sabemos que para la estimulación cerebral profunda en el área del cíngulo subcalloso hay un récord largo de efectividad. La imagen con precisión de neuronavegación mejoró muchísimo el targeting. Sabemos también que la actividad neuronal, que no, hoy no hablé de esto y tal vez para otro momento interesante, correlaciona con la respuesta clínica y ese es un buen momento, por lo menos en el área del cíngulo subcalloso, para hacer un nuevo estudio clínico. Así que muchísimas gracias. Y Gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Patricio, por tu claridad conceptual. Realmente es un placer tenerte con nosotros y debe ser probablemente, como decías al principio, que los neurocirujanos te queremos más que los psiquiatras. sí, somos gente más normal, no sé. Bueno, le doy el paso a nuestro queridísimo amigo Juan Carlos Benedetti, que trabaja en el Instituto Neurológico de Colombia, que nos va a hablar sobre fascículo prosencefálico medial como gateway del sistema de recompensa. Juan Carlos, tenés la audiencia. No se te escucha, Juan Carlos, estás muteado. Juan Carlos, ¿nos escuchás? Perfecto, Tenés, tenés el perfecto. Y micrófono. ahora Ahí sí, estás. estaba muteado. Muchas gracias. Bien, Podés comenzar cuando quieras. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, por esta tan amable invitación. Realmente para mí siempre es motivo de alegría poder compartir con ustedes y con nuestra audiencia estas experiencias que hemos tenido a través de algunos años acerca de la depresión mayor. No tengo ningún conflicto de interés. Estos van a ser los temas que vamos a abordar y vamos a hablar sobre realmente lo más importante que es que el concepto holístico cortical, subcortical y redes neuronales. Realmente miremos esta diapositiva que a mí me encanta porque en un lado ustedes ven una neurona con todas sus absolutamente axones y redes neuronales y al lado ven el universo rodeado de materia negra y galaxias. Y miren que de la ultraestructura pasamos a la microestructura, pero realmente somos un todo. El, los avances en conectómica, vemos cómo nos han ayudado a entender muy bien mediante la cartografía, la técnica BOL, la parte de Network Analysis. Y en este momento podemos decir que pasamos de la modulación de la excitabilidad sináptica a la modulación de todo el cerebro a través de la conectividad. A la izquierda ven una resonancia magnética de 9 teslas con los superhubs y vemos que el cerebro tiene un default, ¿verdad? Tiene una frecuencia de descanso. Cambios en esa frecuencia y oscilaciones u oscilopatías crean patologías, no solamente motoras, sino también desde el punto de vista psiquiátrico, depende de la red neuronal que ellas envuelvan. Vemos que la depresión mayor es muy importante porque es una de las causas más importantes de disabilidad a través de muchos estudios y sobre todo en población en los Estados Unidos. Y se ha tratado de abordar esta patología en muchos blancos estereotácticos, entre ellos los más importantes, el núcleo talámico inferior, el núcleo accumbens, hoy en día el middle forebrain bundle, el vaso superior,
y el área venticirco o área subgenual o subcallosa. Y miren que las lesiones que anteriormente hacíamos a nivel del cíngulo anterior, la tractotomía subcaudada y capsulotomía anterior, nos muestran con estudios de SPED que la actividad metabólica cambia, lo cual quiere decir que si bien no se puede hablar de neuromodulación, sí se puede hablar de cambios metabólicos y alteraciones de redes neuronales en favor del paciente. Posteriormente, con el advenimiento de la DBS, comenzamos a tener lesiones aprendidas. Estas lesiones aprendidas son que la estimulación de fascículos son más eficientes, específicas y dan mayor efectividad. Y vemos cómo en nuestros pacientes con agresividad, donde implantamos en la parte posteromedial del hipotálamo, el blanco es muy parecido al blanco que nosotros hacemos con el Mitoprofen Bundle, el brazo superior. Entonces, indudablemente, estamos ante conectómica y redes neuronales compartidas. Miren, esta es una versión muy linda que ya Fiacro nos las había mostrado, pero donde ustedes pueden ver esta vía expedita del Mitoprofen Bundle, del brazo superior que está en verde, y vemos cómo esta gran autopista funcional conecta el pedúnculo talámico inferior. Miren como el núcleo accumbens y la parte orbitofrontal, así como también el brazo anterior de la cápsula interna. Todo esto pertenece al sistema de recompensa. Y miren que acá tenemos una entidad que se llama el síndrome de Mensch, que es una distonía segmentaria, pero que involucra una gran ansiedad y trastorno depresivo en el paciente que lo lleva a alienarse socialmente. Y vemos cómo al nosotros actuar sobre la parte límbica y también motora del GPI podemos lograr estos resultados, lo cual quiere decir que indudablemente son vías compartidas funcionales del aspecto motor y el aspecto límbico en alguno de nuestros núcleos. Lo- el estudio de los tractos, sobre todo del DRT, nos han permitido a nosotros ser mucho más estudiosos y específicos sobre los diferentes tractos cerebrales. Y vemos cómo el fiber tracking de Streamlines, vemos cómo ese fascículo, el DRT, tiene una gran relación con el aspecto dorsolateral del núcleo subtalámico. El dejar electrodos en el aspecto anterior, el hotspot de este fascículo, crea una gran eficiencia a baja energía del control del temblor. Pero vemos que cuando se estimula el aspecto ventral y medial del núcleo subtalámico, podemos tener estados hipomaníacos. Pero miren la estrecha relación que hay del Mitoprofen Bundle con pequeñas fibras que van hacia el aspecto límbico del núcleo subtalámico. Es por esto que podemos tener estados hipomaníacos y hoy en día el área subtalámica ventral, medial y anterior es considerado uno de los blancos estereotácticos, pero para nosotros está incluida dentro del sistema del Mitoprofen Bundle. Eh, Hoy en día, con los sistemas de Machine Learning, podemos hacer con mucha precisión y discriminación de fibras por síntomas. Vemos como los procesos de Machine Learning nos pueden llevar a estas streamlines a ser muy específicas sobre síntomas del paciente. Aquí es donde nosotros sembramos las semillas a nivel para hallar este fascículo y el brazo superolateral del mismo fascículo prosencefálico medio. Y vemos que las fibras más laterales podrían darnos un mejor resultado en OCD, mientras que las fibras más mediales podrían ser más específicas para depresión mayor. Dentro del sistema dopaminérgico y GABApentérgico. Vemos acá, miren que hasta el 15% de los pacientes que presentan depresión mayor tienen depresión refractaria a tratamiento farmacológico y estarían entre los estados 4 y 5, ese 15%. La estimulación cerebral profunda en este metaanálisis publicado en el 2024 muestra cómo hay una tasa de respuesta global entre el 48 y 35% de mejoría, pero vemos que alrededor de un tercio de los pacientes alcanzarían la remisión clínica. Datos
muy importante. Los primeros trabajos publicados en la región subgenual, ya Patricio nos ha hablado sobre esto, vemos cómo la respuesta por blanco anatómico era el 57% al mes, 48% a los 6 meses y caía al 20% a los 12 meses. Eh, Pasamos de este blanco anatómico que se explicaba a través de la activación vemos que cuando el área subgenual está hipoactiva el área, la parte del cíngulo anterior, y cuando estimulamos ocurre lo contrario. Es muy específico, pero vemos cómo el C blanco anatómico ha variado y las enseñanzas que nos ha dado el grupo de Emory, ya nos las ha explicado Patricio. Vemos que de ese blanco anatómico pasamos a un blanco directo sobre tractos funcionales. Y vemos cómo en este corte de 10 pacientes, publicados también en este estudio con la participación de Patricio, vemos cómo de 10 pacientes, 9 respondieron, tuvieron una respuesta mayor al 50% y 7 de 10 de ellos entraron en remisión. ¿Verdad? A tener un blanco anatómico entre el forcing minor, el cíngulo, el haz funciforme y el haz frontoestriatal. Muy específico de estas vías funcionales por mapas hallados por mapas probabilísticos. El núcleo accumbens también ha dado algunos resultados con respuesta hasta del 45% y ya el doctor Fiacro también nos hablaba del núcleo el pedúnculo talámico inferior que produce respuestas muy parecidas. En el año 2013 aparece este artículo maravilloso del doctor Walter Kuhnen, donde nos habla sobre el sistema de recompensa. El sistema de recompensa se basa en las fibras del VTA, que es el fascículo del tegmentum ventral anterior, que parte y van sus fibras hacia el hipotálamo medial ventral. Posteriormente va hacia el brazo anterior de la cápsula interna, accumbens y el sistema órbito frontal. Todas estas señales que provienen de este fascículo provienen dan el circuito de recompensa. Sabemos que el núcleo accumbens es un núcleo rico en dopamina y estas señales dopaminérgicas llegan a través del BTA hacia el tegmentum anterior. Del tegmentum anterior también recibe información de la amígdala y por esto es muy importante este sistema del reward system o sistema de recompensa para la supervivencia de la especie humana y de los primates. Vemos cómo allí está nuestros blancos estereotácticos sobre el VTA y miren la respuesta, cómo era en términos de días o semanas, una respuesta con características aritméticas y luego logarítmicas de respuesta inmediata de la depresión mayor. Escalas de Hamilton pasaban de escalas de 26 a 6 en términos de 2 a 3 semanas. Entonces, estos son los criterios de inclusión de nuestros pacientes. Los hacemos tienen que pasar por un comité de ética tanto institucional como un comité de ética externo, una junta médica multidisciplinaria con la participación de 2 psiquiatras independientes y también una junta médica de psiquiatras en la institución de donde vengan estos pacientes para ser llevados al comité de expertos. Nuestra experiencia se basa en 2 pacientes, tenemos un tercero que acabamos de operar, pero estos 2 pacientes han sido seguidos a más de 5 años. La manera como hacemos el procedimiento es una resonancia magnética estereotáctica, hacemos tractografía, hacemos una disección anatómica con fiber tracking del el brazo superolateral del middle forebrain bundle. Ahí ustedes lo tienen. Las radiaciones talámicas anteriores en sentido superior y el brazo superolateral en sentido inferior. Miren las imágenes tan bellas de disección que podemos hacer a través del fiber tracking. El blanco directo sobre el tronco de emergencia del brazo superolateral del mirror forebrain bundle y hacemos, pues tenemos el OR interpretatorio para mirar la adecuada implante de los electrodos. Este paciente, en aras al tiempo,
Fue Hoy nuestro es primer paciente con una gran respuesta y vemos como las escalas de Hamilton al mes ya eran de 6 en el primer paciente, 11. Miren la escala de Hamilton de entrada, que fue de 26 basal y 21, y a los 12 meses persistían en 12 meses. Ah, Hay una cosa muy importante que hemos notado. Los blancos estereotácticos que estamos teniendo para los pacientes con agresividad eh, guardan muchísima relación con el middle forebrain bundle, el vaso superior. Mire dónde están situados los pacientes de acuerdo al fiber tracking que hemos hecho en estos y realmente guardan mucha relación con el brazo superior lateral del middle forebrain bundle. Al seguimiento de los pacientes, vemos cómo se mantienen en escala de Hamilton de 6 y obsérvese que uno de los pacientes a los 19 meses, por depresión de la batería, vemos cómo aumentó la escala de Hamilton, volvimos a implantar el generador de pulso interno y volvió a bajar la escala de Hamilton a 6. Entonces, indudablemente es una vía común. Nos han hablado sobre los blancos estereotáticos del pedúnculo talámico inferior, pero realmente ese pedúnculo talámico inferior es parte del reward system, que es parte a su vez del brazo superolateral del middle forebrain bundle. El nuclear accumbens es parte de ese reward system, un poco más ubicado inferiormente, y me atrevería a decir, Patricio, que sería para discutir que en la parte donde ustedes están haciendo el blanco probablemente también recibe la influencia de esta vía. Eh, la cirugía guiada por conectómicas es nuestro presente y futuro. Tenemos que hacer evaluación interdisciplinaria de grupos de cirugía funcional y trastornos psiquiátricos y hacer protocolos de investigación y estudios multicéntricos colaborativos. Entonces podemos concluir que la estimulación del brazo superior del middle forebrain bundle de manera bilateral parece ser un tratamiento efectivo para disminución de los síntomas en pacientes con depresión mayor con un corto periodo de latencia. Los pacientes realmente mejoran en términos de días y obtienen la menor escala, inclusive a las 3 semanas. Creo que hacen falta series multicéntricas, colaborativas, estudios prospectivos, doble ciegos, que nos puedan brindar una mejor información sobre el target directo de este fascículo. Le doy las gracias al grupo, a mi grupo y colaboradores y muchísimas gracias por haberme escuchado y estaremos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. muchísimas gracias, Juan Carlos. Hermosísima Hola, tu Sergio. presentación. Le doy la palabra a Jorge Paura para Buenas noches hablar. a todos. Sergio, en primer lugar, quería agradecer a ustedes por la organización de este fantástico webinar. Después también a nuestros expertos con las exposiciones excelentes de Fiacro, Patricio y Juan Carlos. Realmente de un alto nivel de ciencia. Y ahora voy a devolver a usted como coordinador para que empiecen las discusiones. Un abrazo a todos. Perfecto. Bueno, y a mí para iniciar la discusión, me gustaría preguntarles que nuestro objetivo no fue comparar qué enfoque es mejor, sino comprender cómo cada abordaje puede responder a desafíos clínicos específicos, qué evidencias los podían sustentar, cuáles son los aprendizajes en la práctica cotidiana. Entonces, desde esta perspectiva, les pregunto, ¿qué enseñanzas le surgieron en los casos en los que la neuromodulación no alcanzó los resultados esperados? ¿Y en qué perfiles de pacientes considerarían que el abordaje que ustedes hacen no es el más adecuado? Si me lo permiten, ¿si me escuchan? Le doy la palabra, Fiacro. Sí, bueno, primero agradecerle a Patricio y a Juan Carlos sus presentaciones. La verdad, yo creo que los que más disfrutamos de estas pláticas somos nosotros, porque yo me siento profundamente honrado de estar con ustedes y comentarles que yo no estoy por fuerza casado con un blanco quirúrgico. Yo lo que quiero es entender qué estamos haciendo. Y cuando hemos hablado de esta vía común,
bueno, pues sale a la luz que realmente estamos tal vez haciendo lo mismo en diferentes estructuras. El trabajo de Patricio sobre la selección de la conectómica por targeting y el trabajo de Juan Carlos también sobre el tracking personalizado, creo que es lo que nos ha ayudado. Si ustedes se fijan en la última diapositiva, casi de las últimas, yo trato de hacer una tractografía personalizada de los pacientes y me encuentro un sitio donde confluyen esta carretera que finalmente va a llegar al blanco de Patricio, al área subgenual, pero que viene del Medial Fairbairn Bundle. Y la verdad, la pregunta que yo quiero hacerles a los compañeros, a nuestros colegas, es la siguiente. Evidentemente, la mayor cantidad de información clínica ahorita es el área subgenual. Digo, yo tengo 3 casos, tal vez 4 de depresión. Juan Carlos está haciendo buena casuística, pero todavía nos falta. Pero bueno, Patricio va por 100 casos, ya lleva 18. Entonces, ¿ustedes considerarían que habría que escoger un blanco específico o multitarget? Y la otra pregunta, y concluyo con esto. Yo he podido ver que puedo suspender la estimulación y el paciente no recae. Eso para mí es otro hito, o sea, no sé ustedes qué opinión tengan. O sea, mi primera pregunta es, ¿consideran su blanco como el adecuado o creen que más bien tenemos que entender? Y la otra es, ¿qué opinarían de suspender en el futuro? Eh, qué buenas preguntas todas. Eh, Con respecto a cómo uno elegiría, digamos, el target, si tuviese todos los targets disponibles y la experiencia, digamos, o sea, sería lo mismo para poner en cualquier lado. Yo, digamos, hablando con mis colegas que hacen más cápsula o medial form bundle, los psiquiatras que tratan, Thomas Schlepper, eh, o Martijn Figé, que hizo muchos en accumbens y cápsulas en Holanda antes de venir a Estados Unidos. Yo creo clínicamente, esto es una observación clínica, digamos, mía, ¿ok? Eh, Creo que hay una posibilidad de que tratemos ciertos síntomas de una manera diferente. El área del Medial Forebrain Bundle me parece que es y a su vez supongo que será muy similar con tu target fiacro. Creo que uno, y aún ve una respuesta más rápida porque va a lo que Juan Carlos decía del circuito de recompensa. Yo creo que trataría más el aspecto de anedonia, propiamente dicho, y de motivación. Por eso también está el riesgo descripto, como también Juan Carlos lo describió bien, de poner Hi- al paciente un poco hipomaníaco. Hipomanía. Ujú. Entonces me parece que si uno ve pacientes que son preferencialmente anedónicos, uno pensaría tal vez más en ese target, dadas todas las circunstancias posibles, digamos, de que si uno pudiese elegir todo. En mi target, lo que yo, digamos, he visto en los pacientes que responden de la manera clásica, como he visto, ¿viste? A lo largo de varios años, es el paciente que para mí es ideal para el área del cíngulo subcalloso, es el que habla más de tristeza y de pesadumbre, de estar como oprimido por el peso. Es una metáfora que no sé cómo tiene una correlación neurocientífica para ponerlo, pero vamos a ver, ya que somos psiquiatras, ya que soy psiquiatra acá, puedo hablar un poquito más a veces les pregunto a los pacientes, ¿usted siente que la depresión es la presencia activa de algo negativo, de algo malo que le está pasando a usted, o la ausencia de algo positivo? ¿No? Como decir, la ausencia de algo positivo sería más anedonia y se lo mando a Juan Carlos o a Fiacro. Y es la presencia de ese peso negativo, de que cuando te dicen los pacientes es como que tengo un campo de fuerza alrededor y no puedo acercarme. Yo elegiría más el área del cíngulo subcalloso. Creo que digamos, esos metaclínicamente, de una manera tal vez más
psiquiátrica hablando. Creo que también, si bien compartimos haces muy similares, o sea, la comunicación entre las fibras del área del tegmento ventral y las fibras que van hacia el lóbulo frontal, hacia el polo frontal, de una manera de tractografía directa, pasan por donde nosotros estamos. Pero creo que digamos, en estudios que también se hicieron en animales, no hay conexión necesariamente con el área del cíngulo subcalloso, con el área propiamente dicha de lo que es el cíngulo. Y creo que eso tiene tal vez una, una significación que eventualmente podamos decidir de una manera clínica. De la misma manera que ustedes ahora como neurocirujanos, después de miles de pacientes, pueden elegir mejor qué paciente para Parkinson es mejor para una palidotomía o para núcleo subtalámico, que me parece que es clave eso. Me parece que el volumen y la experiencia clínica, la observación cautelosa nos va a ayudar. En mi experiencia, todos los pacientes en los cuales de manera voluntaria o involuntaria o accidental la estimulación se cortó, ha habido un retorno de síntomas con una excepción de algunos casos. Eh, y creo que lo que también es muy importante y que también Juan Carlos lo puede hablar, sobre todo en su caso que tuvo una discontinuación de la estimulación, es que los tratamientos que funcionan de manera más rápida, o sea, el MFB, si uno les corta la estimulación, tiene una caída, un retorno de síntomas mucho más rápido. Lo mismo pasa con nosotros. El nuestro anda un poquito más lento, se acaba la batería, tardan más en deprimirse. Y si uno lo ve, por ejemplo, en estimulación del vago, que también tarda muchos meses en tener una eficacia antidepresiva, se corta la estimulación y tarda más. Entonces, lo que tarda más en crecer, tarda más en retornar. Y lo que es más rápido, como hacer cápsula ventral o MFB, si uno les corta la estimulación, a veces que yo he visto pacientes que parecen casi como que tienen un síndrome de abstinencia. Se ponen ansiosos, se ponen muy, digamos, inquietos y digamos, empezar la estimulación rápido de vuelta. Juan Carlos, ¿esa fue tu experiencia con el paciente que tuvo la interrupción? Patricio, completamente de acuerdo contigo. Lo vimos en el paciente. Fue muy rápido, tanto que tuvimos que hospitalizarlo, Sí, porque inmediatamente el paciente cayó en una depresión y hizo pues ideas suicidas. En ese sí, momento lo hospitalizamos y a Dios gracias pudimos hacer que la compañía de seguro respondiera rápidamente. Implantamos de nuevo el IPG y el paciente se recuperó también inmediatamente en claro. cuestión de 2 días. Tu observación es completamente válida. A ver, la opinión que yo tengo es que el blanco que sea más eficiente es el blanco que debería ser más utilizado y de acuerdo también, claro está, a la especificidad de síntomas. Yo creo que el futuro inmediato se va a venir en nuestro estudio sobre síntomas y fascículos muy específicos, ¿verdad? Esas streamlines, ese fire tracking específico de cada paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le comentaba a Fiacro que el último paciente hicimos, pues, mediante SIC, mediante estereoencefalografía, pusimos 3 electrodos siguiendo la vía, uno muy cerca al superolateral, al brazo superolateral, lo pusimos también a nivel de cápsula interna y nos fuimos un poquito hacia la cumbens y estimulamos al paciente. La mejor respuesta obtenida fue donde nosotros implantamos al paciente. En ese paciente, que es el último que hicimos, la mejor respuesta fue a nivel del BTA en el tegmentum anterior y fue a nivel del brazo superolateral del mirror forebeam bundle. Y creería que yo creo que todos los blancos en algún momento dado pueden tener un resultado maravilloso, pero dependiendo también de la interconectividad
que guarde ese blanco estereotáctico. Si nosotros cogemos la vía bien posterior, podemos abordar mayor neuromodulación de todas las estructuras anteriores. Entre más anterior nos vamos, tenemos que ser más específicos, Y más menor, específicos, corriente, y menor corriente, y muchísimo menor corriente. Mira, los menos tal vez pacientes. más efectos adversos, porque estás todo junto ahí, tenés Uy, completamente. Mira, si tú subes por encima de 1,4 miliamps, el paciente comienza a tener disconfort, vértigo, puede tener muchas cosas. Entonces, el paciente hay que estimularlo con muy baja energía en esa zona. Entonces, sí, indudablemente son observaciones, pero la individualización conectómica y del fiber tracking en cada paciente es lo que cuenta en este momento. Vamos a, sería muy bello tener un estudio sobre síntomas y fibras, ¿verdad? Estimuladas. sí, sin duda. Muy bien. No sé si tenemos más tiempo, porque el tiempo está pactado para 1 hora. Hay algunas preguntas. Eh, Básicamente, acá preguntan si si se podrían combinar estos targets, si sería lógico. Yo les diría, ¿ustedes piensan que su target en algún momento queda incompleto y necesitarían o querrían colocar otro electrodo en algún otro target específico para poder apoyar la acción sinérgica de los dos targets? Hay un estudio, el problema, o sea, a ver, se los pongo a ustedes como neurocirujanos, porque aparte lo van a entender, es, si pones dos targets, siempre vas a terminar estimulando los dos, porque no va a haber razón para que no estimules los dos. O sea, lamentablemente Samir Sheth no pudo volar a Buenos Aires la semana pasada, hace 2 semanas, pero él tiene un estudio con Nader Pouratian, en el cual, digamos, tuvieron un estudio, digamos, intelectualmente es interesantísimo. Implantan en el área del cíngulo y en la cápsula ventral. Y después internan a los pacientes por como 10 días y hacen diferentes estudios agudos de estimulación, ven la neurofisiología, ven la respuesta clínica y después terminan decidiendo cuál es el que estimulan. Para empezar, o sea, la respuesta clínica aguda a la estimulación es mucho más evidente en la cápsula porque los pacientes sonríen, tienen un efecto hedónico mucho más, digamos, evidente. Entonces, o sea, todos dicen, es más rápido la cápsula, vamos a la cápsula. Después, si el paciente no anda bien, prenden el cíngulo subcalloso, que tarda un tiempo más. Y después termina todo, al fin y al cabo, clínicamente, si el paciente no anda bien, termina, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, recibiendo las dos estimulaciones. Yo creo que, al fin y al cabo, el estudio clínico no sería hacer combinación. Hay un caso de MFB que después resultó muy bien cuando le pusieron un estimulador vagal en la Universidad de Texas. Eh, entonces, la combinación siempre termina funcionando más. El estudio ideal sería una randomización y te toca la cirugía que te toca y después vemos al año o a los 3 meses o donde sea quién es mejor. La otra cosa que pienso, y para terminar así le doy el lugar a Fiacro y a Juan Carlos, es lo que tenemos que lograr primero, antes que todo, es que haya uno que demuestre eficacia en un estudio randomizado doble ciego. Y después, cuando tengamos eso y lo llevemos a la FDA después podemos empezar digamos, a entusiasmar al resto. Yo creo que hay tantos más pacientes que necesitan tratamiento de los que realmente llegan a vernos, a nosotros como psiquiatras intervencionistas y aún como, obviamente, como cuestiones quirúrgicas, que, digamos, es expandir el acceso, eh, sobre todo acumulando, digamos, evidencia de que esto funciona en diferentes targets y todo. Y después, cuando tengamos miles de pacientes, ahí podemos empezar las guerras fratricidas, que en realidad no existen, somos todos amigos. Muchas gracias, Patricio. Fiacro, te doy la... Sí, me escuchan. Perfectamente.
Sí, bueno, ok, pues la verdad es que yo sí quisiera implantar al menos cuatro targets, dos pedúnculos talámicos inferiores y sería, no sé, yo he pensado en el área subgenual o en middle forebrain bundle, está muy cercano al pedúnculo talámico. Yo creo, como dice Juan Carlos, que para mí es la misma vía. Lo que yo sí quisiera implantar es la amígdala. Porque yo creo que la amígdala tiene que ver con la ansiedad, que siempre es un síntoma que acompaña a la depresión. Sin embargo, a veces me es muy difícil modularlo con pedúnculo talámico inferior. Me llama la atención muchísimo que yo puedo llegar hasta 9 voltios en el pedúnculo talámico inferior sin ocasionar efectos colaterales como ustedes son. O sea, para mí eso es así como es un shock. O sea, yo estoy acostumbrado a utilizar 1.5, 2.5 pero si yo no estimulo a 5 voltios y a veces he llegado a alcanzar 9 y vuelvo a bajar, no encuentro el efecto. Es mucho más fácil para mí modular depresión que trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué quiero decir con todo esto? No entendemos bien todavía ni la enfermedad, ni los síntomas, ni la organización. Estamos empezando a entenderla. Me agrada mucho la propuesta de Patricio sobre diferenciar los síntomas con los targets y la estimulación. Me agrada mucho la proyección que hace el doctor Juan Carlos Benedetti sobre la misma trayectoria. Yo creo que sí vamos a tener que conjuntar datos. Miren, más que una guerra fratricida, yo creo que deberíamos de hacer un repositorio de datos donde todos digamos qué hemos estado encontrando y hacer reuniones como estas para ir interpretando. Yo me voy con dos ideas muy claras. Primera, a lo mejor estoy en desacuerdo y el Middle Forebrain Bundle es muy concentrado y se requiere poca estimulación. ¿Por qué? Porque ahí viene la corriente dopaminérgica y a lo mejor serotoninérgica. Y con poquita estimulación hago un efecto anedónico. El pedúnculo talámico inferior estoy seguro que tiene que ver con la amígdala. Entonces, necesito más corriente y energías. Se va hacia un lado, porque además tengo alta corriente y no produzco efectos colaterales. El área subgenual es completamente telencefálica. Es cíngulo, probablemente la corteza orbitofrontal. Entonces, ¿por qué no poner más blancos? Ahora, tampoco es tan sencillo éticamente, el dinero, el seguimiento, los síntomas, pero bueno, somos un grupo de investigadores y podemos ponernos de acuerdo. Digo, me fascinó este webinar. Gracias. Juan Bueno, Carlos, sí, para concluir, bueno, primero, muchísimas gracias a Patricio, a Fiacro, a ti, Guati, por esta amable invitación y qué rico poder hablar y compartir experiencias. No me queda sino decir que realmente me encantan los resultados que está obteniendo Patricio en su trabajo, a hablar sobre remisión de pacientes, hablar sobre respuestas, por favor, en su trabajo. Miren, de ese corte de 10 pacientes, 9 respondedores, 7 en remisión. No, yo pienso que estamos ante algo muy importante y se nos viene absolutamente la parte conectómica. Entonces, muy bien, yo creo que el aprendizaje es hacia la individualización de conectómica y los targets funcionales cambiaron. Ya no son núcleos, son tractos y fascículos. muchísimas gracias, Juan Carlos. Para cerrar, me gustaría darles a cada uno de los expositores 2 minutos para que hagan una consideración final sobre esta reunión o sobre el tema que ustedes hablaron con total claridad. Fiacro, Sí, muchas gracias, Sergio. No voy a tomar 2 minutos, creo que he hablado demasiado. Ya expresé lo que yo tenía que decir. Quiero decirles que creo que estamos en el camino correcto. ¿A qué me refiero en el camino correcto? Nuestra materia de estudio es elusiva. Esto quiere decir los pensamientos y las emociones, pues ¿cómo los mido? O sea, con corriente eléctrica, con imágenes metabólicas, con tractografía, pero finalmente, como decía Patricio, o sea, la depresión es falta de placer
exceso de tristeza, es anergia, es la combinación de todo, tiene que ver con hormonas, es un blanco, son muchos blancos, o sea, es difícil, muy difícil, pero ahí vamos, ¿no? A trompezones, pero ahí vamos. Y yo creo que estas reuniones dicen primero que estamos queriendo entender algo que no entendíamos sobre pacientes que sufren. Y eso concluyo. Patricio, Em, sí, la verdad, espectacular este webinar. No mucho más para decir. Yo creo que también entender lo que estábamos diciendo sobre cuáles son los mejores pacientes, lo vamos a aprender. Va a tomar muchos pacientes para aprender cómo hacerlo. Entonces, seguir acumulando esto es clave. Eh, Tal vez, como decía también Flaco recién, empezar a entender un poco más allá de la digamos, puramente cuestión sintomática. Ahora salió hace poco un estudio pero muy interesante sobre, por ejemplo, la aplicación de estimulación del nervio vago para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Ya sabemos que está probado para la rehabilitación en stroke, pero digamos, cómo la estimulación cerebral puede influenciar, digamos, aspectos inflamatorios y metabólicos es también digamos, para mí es apasionante pensar cómo estamos todos, de cierta manera, pensando la conectómica y la integración, eh, digamos, del cuerpo y el cerebro. Así que, eh, bueno, supongo que el año que viene tendremos ya casi cerca de los 100 espero, y después esperaremos un poco más para reportar los resultados. Juan Carlos, una reflexión final. Sí, las alteraciones estructurales han mostrado que no guardan gran correlación con la respuesta a la estimulación, más sí las alteraciones por conectómica y de fiber tracking en los pacientes, lo cual quiere decir que la diferencia de tractos funcionales individualizados en cada paciente es lo que cuenta. ¿A qué me refiero? No es la diferencia de la estructura, sino de la funcionalidad. Es un concepto que hay que llevarse a casa. Bueno, he disfrutado cada minuto de este webinar que me pareció maravilloso y quiero agradecerles profundamente a cada uno de los expositores, en primera instancia por la claridad, después por la honestidad clínica y la generosidad con la que compartieron su experiencia. Realmente fue maravilloso y conmovedor. Fue un honor estar con ustedes. Así que los despido y les agradezco enormemente el haber pasado en este momento juntos. Gracias Gracias a nuevamente. todos. Nos Adiós. vemos Hasta pronto. luego. Bye. Adiós, un abrazo. Gracias. Abrazo para todos.